Tres preguntas que pueden cambiar el futuro de su negocio. En mi experiencia, después de haber conocido cientos de compañías en muchísimos sectores, de muchas culturas y países, creo que hay tres elementos que todo negocio tiene que considerar, tiene que responder, que no siempre es tan evidente. Porque usualmente uno arranca con su producto, con su servicio, le parece maravilloso, empieza a ofrecerlo y no siempre se da el resultado que uno quiere. Usualmente son tres elementos que uno tiene que tener clarísimo, que esto le van a definir toda su estrategia de negocio en todos los frentes y todas las tácticas que vaya a desarrollar. La primera pregunta es, ¿por qué usted? En otras palabras, ¿por qué la gente debería preferirlo en lugar de otra opción, de un competidor directo, de un sustituto o incluso de abstenerse de comprar? Y esta pregunta, que suena tan obvia, es básicamente el diferencial. ¿Qué es lo que usted va a resolver o resuelve mejor que otras opciones y que sea importante para su cliente? Y esto suena muy evidente, pero la gran mayoría de negocios o no conocen la competencia para saber realmente qué los distingue, aleja de los demás, y sobre todo no piensan en generar esta diferenciación que sea relevante para los clientes, porque simplemente se enamoran de lo que venden o simplemente creen que porque el producto es de buena calidad, lo cual es una expectativa, no un diferencial, pues termina uno sufriendo, porque en últimas la comunicación se basa siempre, toda la exposición de su marca, en argumentarle a ese cliente por qué debería preferirme a mí, contratarlo a usted, trabajar con su propia compañía, negocio, como profesional, como lo que sea que ofrezca. Primera pregunta es, ¿por qué usted? ¿Por qué un cliente habría de preferirlo? ¿Cuál es su diferencial? Segunda pregunta, ¿a quién le importa? En otras palabras, definir claramente su tipo de cliente ideal. Y de esto hemos hablado en otras oportunidades, pero cliente no es cualquiera que tenga la disposición para comprar, que pase por el frente, no todos son clientes potenciales. Cuando uno entiende que ese diferencial que acabamos de hablar es relevante para cierto grupo de personas o clientes que aprecian eso, que reconocen eso, se enfoca exactamente en esa media naranja, en este tipo de cliente que va a apreciar esos beneficios, pero sobre todo va a estar dispuesto a pagar por ellos. Porque es demasiado desgastante e ineficiente tratar de contarle su historia a todo el mundo a ver quién cae. De pronto pica uno, no vaya a ser que de pronto le guste a alguien. Lo importante es que ante usted un argumento concreto para alguien que tiene ese dolor que usted resuelve, o esa necesidad, ese deseo que esa persona específicamente tiene, va a ser mucho más efectivo. Entonces, primero, decíamos, ¿cuál es su diferencial? Es decir, ¿por qué usted? Segunda pregunta, decíamos, ¿a quién le importa? ¿Cuál es ese tipo de cliente al cual usted se va a enfocar y no se va a desgastar con el resto? La tercera pregunta es, ¿cómo se van a enterar? ¿Cómo la gente sabe no solamente que usted existe, sino de estos maravillosos argumentos que van a ser importantes para ese cliente al entender que tiene una razón específica, que puede que no la consiga tan fácilmente con otros, que sabe qué es lo que este tipo de cliente requiere y usted empieza a exponerlo? Decíamos alguna vez que el problema de muchos negocios no es solamente un tema de relevancia, que tiene que ver con cuál es mi historia detrás, cuál es el diferencial que cuento, sino con visibilidad. Muchos negocios simplemente no venden más porque aquel que necesita lo que usted ofrece no sabe que usted existe. Y cuando sabe que usted existe, si no le dice nada relevante, perdimos el año. Entonces, de ahí que tengamos súper claro, primero, esta relevancia, ¿por qué usted? Segundo, ¿cuál es este cliente ideal? ¿A quién le importa? Pero tercero, ¿cómo se va a exponer? Generar visibilidad, amplificación, exponerse y ponerse frente a aquellos que les interesa este mensaje para que tomen una acción de compra. Exponerse, generar visibilidad bajo cualquiera sea el mecanismo, redes sociales, estrategias online, página web, canales o publicidad tradicional, aliados, cualquier tipo de plataforma, pero amplificar un concepto poderoso hacia el cliente que le interesa es probablemente las decisiones más importantes que deba tomar. El resto son tácticas, pero si no tiene claro cuál es su argumento de fondo para que lo escojan, a quién le va a hablar y cómo se va a exponer, ninguna de las acciones tácticas generalmente logra el cometido que estamos buscando. Tres preguntas que pueden cambiar el destino y el futuro de su negocio.